Bueno, el término sensor se refiere, servocontrol, se refiere al sistema de control que han sido diseñados con tal propósito. En la industria de procesos el control de regulador es bastante más común que el servocontrol. Sin embargo, el método básico para el diseño de cualquiera de los dos es esencialmente el mismo y por tanto los principios que se exponen en este libro se aplican a ambos casos. Señales de transmisión. Enseguida se hace una breve mención de las señales que se usan para la comunicación entre los instrumentos de un sistema de control. Actualmente se usan tres tipos principales de señales en la industria de procesos. La primera es la señal neumática o presión de aire, que normalmente abarca de 3 a 15 psi. Con menor frecuencia se usan las señales de 6 a 30 psi, de 6 a 27 psi, de 3 a 27 psi. Su representación usual en los diagramas de instrumentos de tubería DIT y PNID, por sus nombres en inglés, es la raya con las dos líneas y continuas, así, dejando un espacio en el medio. La señal eléctrica o electrónica normalmente toma valores de entre 4 a 20 mA. El uso de 10 a 50 mA, de 1 a 5 volt o de 0 a 10 volt es menos frecuente. La representación usual de esta señal es los DI y T es una línea así, una línea no punteada, sino en líneas chiquitas así, es continuo. El tercer tipo de señal, el cual se está convirtiendo en el más común, es la señal digital o discreta, 1 y ceros. El uso de los sistemas de control de procesos con computadoras grandes, minicomputadores o microprocesadores está forzando el uso cada vez mayor de este tipo de señal. Frecuentemente es necesario cambiar un tipo de señal por otro. Eso se hace mediante un traductor. Por ejemplo, cuando se necesita cambiar una señal eléctrica de miliampere a una señal neumática PSI, se utiliza un traductor I-P, que transforma la señal de corriente I en neumática P, como se ilustra gráficamente en la figura 1-3. La señal de entrada puede ser de 4 a 20 mA y la de salida de 3 a 15 psi. Existen muchos otros tipos de transductores neumáticos a corriente P y C, voltaje neumático E y P, neumático voltaje E y P, etc. Estrategias de control. Ya hemos visto las estrategias de control por retroalimentación, pero las vamos a repasar. Estrategias de control. Control por retroalimentación. El esquema de control que se muestra en la figura 1-2 se conoce como control por retroalimentación. También se le llama circuito de control por retroalimentación. Sí, o realimentación también. Esta técnica la aplicó por primera vez Jen Watt hace casi 200 años para controlar un proceso industrial. Sí, ahí tenemos el traductor IRP. Consistía en mantener constante la velocidad de una máquina de vapor con una carga variable. Se trataba de una aplicación del control regulador. En este procedimiento se toma la variable controlada y se retroalimenta al el controlador para que éste pueda tomar una decisión. Es necesario comprender el principio de operación del control por retroalimentación para conocer sus ventajas y desventajas. Para ayudar a dicha operación, se presenta el circuito de control del intercambiador de calor en la figura 1 y 2. Si la temperatura de entrada del proceso aumenta y en consecuencia crea una perturbación, su efecto se debe propagar a todo el intercambiador de calor antes de que cambie la temperatura de salida. Una vez que cambia la temperatura de salida, también cambia la señal de transmisor al controlador. En ese momento el controlador detecta que debe compensar la perturbación mediante un cambio en el flujo de vapor. El controlador señala entonces que la válvula cerró su apertura y de ese modo decrece el flujo de vapor.
En la figura 1-4 se ilustra gráficamente el efecto de la perturbación y la acción del controlador. Es interesante hacer notar que la temperatura de salida primero aumenta a causa del incremento de la temperatura de entrada, pero luego desciende incluso por debajo del punto de control y oscila alrededor de este hasta que finalmente se estabiliza. Esta respuesta oscilatoria demuestra que la operación del sistema de control por retroalimentación es esencialmente una operación de ensayo y error. Es decir, cuando el controlador detecta que la temperatura de salida aumentó por arriba del punto de control, indica a la válvula que cierre, pero esta cumple con la orden más allá de lo necesario. En consecuencia, las temperaturas de salida descienden por debajo del punto de control. Al notar esto, sí, aquí tenemos la respuesta del sistema de control del intercambiador de calor, selección de apertura de la válvula. Como decíamos, al notar esto, el controlador señala a la válvula que abra nuevamente un tanto para elevar las temperaturas. El ensayo y error continúa hasta que la temperatura alcanza el punto de control donde permanece posteriormente. La ventaja del control por retroalimentación consiste en que es una técnica muy simple, como se muestra en la figura 1 y 2, que compensa todas las perturbaciones. Sí, la ventaja del control por retroalimentación consiste en que es una técnica muy simple, como se muestra en la figura 1 y 2, que compensa todas las perturbaciones. Cualquier perturbación puede afectar a la variable controlada cuando ésta se desvía del punto de control. El controlador cambia su salida para que la variable regrese al punto de control. El circuito de control no detecta qué tipo de perturbación entra en el proceso, únicamente trata de mantener la variable controlada en el punto de control y de esta manera compensar cualquier perturbación. Las desventajas del control por retroalimentación, la realimentación estaba escriba en que estriba en que cualquier únicamente pueden compensar la perturbación hasta que la variable controlada se ha desviado del punto de control. Esto es, la perturbación se debe propagar por todo el proceso antes de que la pueda compensar el control por retroalimentación. El trabajo del ingeniero, también del técnico, es diseñar un sistema de control que pueda mantener la variable controlada en un punto de control. Cuando ya ha logrado esto, debe ajustar el controlador de manera que se reduzca al mínimo la operación de ensayo y el error que se requiere para mantener el control. Para hacer un buen trabajo, el ingeniero debe conocer las características o personalidades del proceso que se va a controlar, y una vez que me perdí. Cuando ya ha logrado esto, debe ajustar el controlador de manera que se reduzca al mínimo la operación de ensayo de error que se requiere para mantener el control. Para hacer un buen trabajo, el ingeniero debe conocer las características o personalidad del proceso que se va a elaborar. Una vez que se conoce la personalidad del proceso, el ingeniero puede diseñar el sistema de control y obtener la personalidad del controlador que mejor combine con la del proceso. El significado de personalidad se explicita en los últimos capítulos.
El significado de personalidad se explica en los próximos capítulos. Sin embargo, puede aclarar lo opuesto aquí, que se puede imaginar que el lector tratar de convencer a alguien que se comporte de cierta manera que decir, controlar el. El ingeniero puede diseñar sistemas de control y obtener la personalidad del controlador que mejor combine con el proceso, se lo hemos visto. El significado de personalidad se explica en los próximos capítulos. Sin embargo, para aclarar lo expuesto aquí, se puede imaginar que el lector trata de convencer a alguien que se comporte de cierta manera. Es decir, controlar el comportamiento de alguien. El lector es el controlador y ese alguien es el proceso. Lo más prudente es que el lector conozca la personalidad de ese alguien para poder adaptarse a su personalidad. Si se pretende efectuar un buen trabajo de persuasión o de control, esto es lo que significa el ajuste del controlador. Es decir, el controlador se adapta o ajusta el proceso. En la mayoría de los controladores se utilizan hasta tres parámetros para su ajuste, como se ve en los capítulos 5 y 6. Control por acción precalculada. El control por retroalimentación es la estrategia de control más común en las industrias de procesos. Ha logrado tal aceptación por su simplicidad. Sin embargo, en algunos procesos de control por retroalimentación no proporcionan la función de control que se requiere. Por esos procesos se debe diseñar otros tipos de control. En el capítulo 8 se presentan estrategias de control que han demostrado ser útiles. Una de las tales estrategias es el control por acción precalculada. El objetivo del control por acción precalculada es decir, bueno, capítulo 8 se presenta estrategias de control que demuestran ser útiles tales como la acción precalculada, eso lo habíamos dicho. El objetivo de control por acción precalculada es medir las perturbaciones y compensarlas antes de que la variable controlada se desvíe del punto de control. Si se explica de manera correcta, la variable controlada no se desvía del punto de control. Un ejemplo concreto de control por acción precalculada es el intercambiador de calor que aparece en la figura 1.1. Supóngase que las perturbaciones más serias son las temperaturas de entrada Tt y el flujo del proceso Qt. Para establecer el control por acción precalculada, ¿sí? El intercambiador de calor, ¿sí? Esto para que lo vayan viendo. El calor con sistema de control por acción precalculada. Primero se deben medir estas dos perturbaciones y luego se toma una decisión sobre la manera de manejar el flujo de vapor para compensar los problemas. En la figura 1.5 se ilustra por esta estrategia de control. El controlador por acción precalculada debe como manejar el flujo de vapor para mantener la variable controlada en el punto de control. En función de la temperatura, todo el flujo del proceso. En la sección 1.2 se mencionó que existen dos tipos de perturbaciones. El sistema de control por acción precalculada, que se muestra en la figura 1.5, solo compensa dos de ellas. Si cualquier otra perturbación entre el proceso no compensará con esta estrategia y puede originarse una desviación permanentemente de la variable respecto al punto de control. Para evitar esta desviación se debe añadir retroalimentación de compensación al control por acción precalculada. Esto se muestra en la figura 1.6. Ahora el control por acción precalculada compensa las perturbaciones más serias. ¿Sí?
T y QT, mientras que el control por retroalimentación compensa todas las demás. Control de acción precalculada del intercambiador de color con compensación por retroalimentación, ¿sí? Cuando pasamos a lo que es la retroalimentación. Sí, son transductores, son transductores. Control por acción precalculada del intercambiador de color con una compensación por retroalimentación. En el capítulo 8 se presenta el desarrollo del controlador por acción precalculada y los instrumentos que se requieren para su establecimiento. En el estudio de esta importante estrategia se utilizan casos reales en la industria. Es importante hacer notar que en esta estrategia de control más avanzada aún están presentes las operaciones básicas los sensores y los transmisores realizan la medición, la decisión la toma el controlador una acción precalculada y el controlador por la retroalimentación TIC-D. La acción la realiza la válvula de vapor. En general, las estrategias de control se presentan en el capítulo 8 son más costosas, requieren mayor inversión en el equipo y en la mano de obra necesaria para su diseño, implementación y mantenimiento que el control por retroalimentación. Por ello, debe justificarse la inversión de capital antes que implemente algún sistema. El mejor procedimiento es diseñar e implementar primero una estrategia sencilla, teniendo en mente que si no resulta satisfactoria, entonces se justifica una estrategia más avanzada. Sin embargo, es importante estar consciente de que estas estrategias avanzadas aún se requiere alguna realimentación de compensación. Razones principales para el control del proceso. En este capítulo se definió el control automático de procesos como una manera de mantener la variable controlada en el punto de control. A pesar de las perturbaciones, ahora es conveniente perdón. Bueno, vuelvo a retomar. En este capítulo se definió el control automático de procesos como una manera de mantener la variable controlada en el punto de control, a pesar de las perturbaciones. Ahora es conveniente enumerar algunas de las razones por las cuales esto es importante. Estas razones son producto de la experiencia industrial, tal vez no sean las únicas, pero sí son las más importantes. Evitar lesiones al personal en la planta o daño del cuerpo. La seguridad siempre debe estar en la mente de todos. Esta es la consideración más importante. Lo segundo es mantener la calidad del producto, composición, pureza, color, etc., en un nivel continuo y con un costo mínimo. Y el tercero, mantener la tasa de producción de la planta al costo mínimo. Por tanto, se puede decir que las razones de la automatización de las plantas de procesos son proporcionar un entorno seguro y a la vez mantener la calidad deseada del producto y de alta eficiencia de la planta con reducción de la demanda de trabajo humano. Bases necesarias para el control del proceso. Por tener éxito en las prácticas de control automático del proceso, el ingeniero debe comprender primero los principios de la ingeniería del proceso. Por lo tanto, en este libro se supone que el lector conoce los principios básicos de termodinámica, flujo de fluidos, transferencia de calor, proceso de separación, proceso de reacción. Para estudiar el proceso
También es importante entender el comportamiento dinámico de los procesos. Por consiguiente, es necesario desarrollar el sistema de ecuaciones que describe diferentes procesos. Esto se llama como modelación. Para desarrollar modelos es preciso conocer los principios que se mencionan en el párrafo precedente y tener conocimientos matemáticos, incluyendo ecuaciones diferenciales. El control de procesos se basa me perdí. Son bastantes las transformadas de Laplace con ella y se simplifica en gran medida la solución de las ecuaciones diferenciales y el análisis de los procesos en su sistema de control. En el capítulo 2 de este libro, el interés se centra en el desarrollo y utilización de la transformada de Laplace y hace un repaso de álgebra de números complejos. Otros recursos importantes para el estudio y prácticamente el control de procesos es la simulación por computadora. Mientras que Miren que me perdí otra vez. Práctica del proceso de la simulación por computadora. Muchas de las ecuaciones se desarrollan para describir a los procesos son una naturaleza no lineal y en consecuencia la manera más exacta de resolver es mediante métodos numéricos, es decir, solución por computadora. La solución por computadora de los modelos de procesos se llama simulación. En la figura, en los capítulos 3 y 4 se hace introducción al modelo de algunos procesos simples y en el capítulo 9 se desarrollan modelos para procesos más complejos. Asimismo se presenta la introducción a la simulación. En resumen, en este capítulo se trató de la necesidad del control automático de procesos. Los procesos industriales no son estáticos, por el contrario, no son muy distintos. Cambian continuamente debido a los muchos tipos de perturbaciones y precisamente para uno se necesita que los sistemas de control vigilen continua y automáticamente las variaciones que se deben controlar. Los principios de funcionamiento del sistema de control se deben resumir en tres letras, MDAM. Se refiere a la medición de las variables de tiempo, D se refiere a la decisión que se toma con base a las mediciones, se refiere a las mediciones de las variables del proceso, D se refiere a la decisión que se toma con base a las mediciones de las variables del proceso, finalmente A se refiere a la acción que se debe realizar de acuerdo con la decisión tomada. También se explicó lo relativo a los componentes básicos del sistema de control, sensores, transmisor, controlador y elemento final de control. Dos tipos más comunes de señales, neumática, electrónica o eléctrica y digital, se introdujeron junto con la exposición del propósito de los transductores. Se expusieron dos estrategias de control por retroalimentación y acción precalculada. Se expusieron brevemente las ventajas y desventajas de cada estrategia de control. Bueno, la alimentación y la precalculada. Su expulsión
Se expusieron brevemente ventajas y desventajas de ambas estrategias. El tema de los capítulos 6 y 7 es el diseño y análisis de los circuitos de control por retroalimentación, es decir, el capítulo por acción calculada se presenta como una detalle en el capítulo 8 junto a otras estrategias de control. Al escribir este libro siempre se tuvo conciencia de que para tener éxito el ingeniero debe aplicar los principios que aprende. En el libro se descubren los principios necesarios para que la práctica exitosa del control automático del proceso en el libro se cubre los principios necesarios para la práctica exitosa del control automático del proceso. En los ejemplos de casos reales, producto de la experiencia de los autores como ingenieros activos, en el control del proceso como consultores. Se espera que este libro despierte un mayor interés en el medio de en el estudio del control automático de procesos, ya que es un área muy dinámica, desafiante y llena de satisfacción de la ingeniería del proceso.